Bueno, bienvenidos a este estudio sobre Apocalipsis. Estamos estudiando versículo a versículo este hermoso libro y ya estamos en el capítulo 2. Entonces vamos a continuar. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y comienza el mensaje para la iglesia de Éfeso. Recordar, ya hemos hablado que cada mensaje para las 7 iglesias tiene un pedacito de la visión que está registrada en el capítulo 1, que fue lo que vio Juan en el capítulo 1. Es una manera de decir quién es el que escribe, que le quede bien claro a cada iglesia que el que escribe no es Juan, no es un mensaje de Juan, no es un mensaje apostólico, es un mensaje que viene directamente del Señor. Y por eso siempre tiene al comienzo esa alusión. Y algo curioso ahí, dice, el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas, dijimos que los últimos 2 versículos, capítulo 1, explica que se refieren a los ángeles, a los pastores. Y mire que, aunque Éfeso era la principal iglesia por su influencia en Asia, de todos modos, todos los pastores están en el mismo nivel. Dice, los que están en su mano, o sea, todos están, y eso de tenerlos en su mano, en el griego es enfático, no es tener como un anillo, como una manilla, es tenerlos asegurados, es tenerlos bajo la protección. Y bueno, de hecho, no solo la Biblia enseña que no solo los ministros están en las manos del Señor, bajo la protección del Señor, sino toda la iglesia. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, el pueblo del Señor y sus ministros están protegidos en las manos del Señor. Qué bonita manera de empezar. Sigue diciendo aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, recordemos que Éfeso es una ciudad importantísima, era de las más importantes y más ricas en ese entonces, en el imperio. La riqueza de esta ciudad provenía del comercio, era un puerto donde se comercializaban todos los productos y sobre todo también de la parte religiosa. Porque ellos tenían una idolatría tremenda y eso generaba mucha ganancia para toda Europa, para toda Asia, Europa. Entonces, mire, por ejemplo, lo que habla en Hechos capítulo 19, versículo 23 en adelante. Como título tiene Alboroto en Éfeso. Cuando Pablo estaba allá, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Dice el 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Bueno, el título creo que describe muy bien lo que está hablando, un alboroto. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo y sus equipos era que predicando el evangelio, y es que cuando llega el evangelio se empiezan a destruir todas las ataduras de mentira, de engaño, la idolatría, todas estas cosas, y ellos vieron que su riqueza que provenía de su trabajo, de sus obras hechas de mano
de su idolatría estaba en peligro y fue un alboroto porque venían eso. Esa es la ciudad en la que está Éfeso, a la cual se dirige esta carta. Una iglesia idólatra, una iglesia rica, pero moralmente también terrible. Según Heráclito, el filósofo griego, dice, abro comillas, el nivel moral de esta ciudad es peor que la de las bestias. Imagínense, él está describiendo, o sea, era terrible, porque donde hay plata también hay corrupción, inmoralidad. Entre otras cosas, el templo de la diosa Diana o Artemisa, para los romanos, Diana, dice que fue una de las maravillas del mundo antiguo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, por su majestuosidad. Allí se ejercía la prostitución sagrada en adoración. Entonces era una inmoralidad terrible. Entonces mire la iglesia del Señor en un contexto de idolatría, en un contexto materialismo, en un contexto inmoral terrible, pero allí llegó el Evangelio y Pablo estuvo allí durante 3 años y medio y el Evangelio fue sembrado y produjo fruto grande. A esa iglesia es que el Señor le está dirigiendo. Y un último detalle, para esos entonces, finales del primer siglo, se había determinado no solamente la adoración a Diana, sino que también la adoración al César. Era una costumbre reconocer que los grandes directivos, los grandes emperadores eran dioses en semejanza de hombres que estaban gobernando y se requería adoración, reconocimiento. Y a los perfectos romanos, perfectos son los directivos administrativos de un gran territorio, obligaban a la gente a adorar al César y a reconocerlo diciendo César es Curios, César es el Señor de toda la tierra. Obviamente que los cristianos chocaban tremendamente porque los cristianos sabían que solo hay un Señor. Y el exclusivismo del cristiano, porque el cristianismo no se puede negociar con otras culturas, con otras religiones, con otros dioses. El cristianismo enseña, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otra opción. No es que de pronto, no, es exclusivo. Y los apóstoles, su predicación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es solo en Él, en el nombre de Jesús. Entonces, ese exclusivismo del cristianismo, ese mensaje, chocaba contra tantas religiones, porque el panteón de los dioses tenía cantidad, y allí no había problema. Muchos dioses, no importa, usted cree eso es válido, todo es válido. Pero llega el cristianismo diciendo que solo Jesucristo es el Señor. Y por esa palabra, Señor, nunca se doblegaron y reconocieron que solo Jesucristo era el Señor. Y eso les costó la vida a muchos, la cárcel a muchísimos y la muerte. Entonces ese es el contexto en el cual está Éfeso y esta iglesia, y el Señor se dirige a ella para decirle esas cosas. Mire lo que le sigue diciendo ahí. El Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Qué hermoso que el Señor conoce la iglesia. El Señor sabe las cosas buenas que hace la iglesia. El Señor está enterado. A veces uno dice, Dios mío, uno ve a veces su propio pecado, el pecado de sus hermanos en Cristo, de la iglesia en general. Dice, Dios mío, esto no parece iglesia. Pero el Señor conoce, el Señor está en medio de. Ese es el mensaje que viene a traer a los hermanos del primer siglo, que el Señor está al tanto de su iglesia, que Él tiene el control. Yo conozco tus obras. Qué hermoso, qué bendición. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. En medio de un contexto tan difícil, era complicado. Pero aquí la iglesia nos está dando un gran ejemplo. Sí se puede honrar al Señor en medio de la persecución, en medio de la dificultad. Todas estas cosas hacían que el cristianismo fuese perseguido, no solamente por razones religiosas, sino políticas, porque no reconocían al César como Señor. Eso era algo político, algo de sedición.
por la parte religiosa, por la parte moral, en fin. Ahora, lo tremendo es que hoy en día la iglesia no es perseguida, la iglesia no tiene la misma influencia. Yo creo que algo anda mal, porque quizás no se ve el mismo impacto. Entre las cosas buenas que el Señor le resalta que de esta iglesia de Éfeso, dice que no puede soportar a los malos. O sea, esto está mostrando que era una iglesia que buscaba la sana doctrina, que era celosa de cuidar la doctrina, que no puede soportar a los malos. Yo creo que debemos pensar, en la iglesia de hoy en día ya no hay disciplina, ya no hay correcciones, se toman muy deportivamente los errores morales, los errores doctrinales, como que se ignora, como que no tenemos ese mismo celo por la sana doctrina. Y mire que la iglesia de Éfeso aprendió del apóstol Pablo, que fue su fundador. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de cuidar la doctrina y no llamar apóstol a cualquiera. Mirad cuán amor nos ha dado Dios el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Usemos los términos que usa la Biblia, pastor, maestro, pero más de ahí está fuera de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y seguimos estudiando en otro momento. Bendiciones.